No se anotan. Vamos a dejar siempre en un subtítulo. Nos quedamos en causas y efectos de un inexistente o deficiente sistema empresarial. ¿Qué tema estamos desarrollando? El tema 4, licenciado. Tema 4, Lic. Tema 4. Bueno, entonces estamos un poquito atrasados. Vamos a... eh, Ahora sí, ya estamos compartiendo pantalla con el tema 4, sistemas empresariales. ¿Sí? Sí, Lic. Sí, licenciado, se ve, se escucha. Muy bien. Causas y efectos de un inexistente o deficiente sistema empresarial. No, era lo que teníamos que comentar. En la actualidad, el nuevo enfoque de la administración busca mejorar o mejores medios para controlar todos los campos, o sea, departamentos. Estamos hablando de campos o departamentos de la empresa para obtener una dirección más eficiente de todas las operaciones con un perfeccionamiento continuo de los planes de acción de los procesos y procedimientos operativos de la empresa. Y al no contar con sistemas empresariales o un inexistente o deficiente sistema, nos ha de llevar a los siguientes problemas de administración. O sea, nos llevan siempre a, ¿qué les digo yo? A problemas dentro de una organización. ¿Cuáles son prácticamente defectos de la organización? Falta de estructura, organización y estructura funcional que hemos hablado en temas anteriores. Porque si no hay una estructura de organización, ¿no es cierto? La empresa no va a marchar. Si no tiene una estructura funcional, es decir, de la división de trabajos y las funciones que se debe asignar a cada uno de los departamentos o campos, tampoco va a funcionar. A eso viene la falta de un sistema contable adecuado de la empresa, o sea, registros malos, inadecuados, que también hemos hablado ya en el primer tema, ¿no? Estructura financiera no balanceada, informes inexactos, estados financieros malos, poco o ningún control interno, producción o malos servicios, ¿ya? Equipos físicamente inadecuados, mal ordenados o ambas cosas. Ahora, depende de qué tipo de equipos estamos hablando. Puede ser, por ejemplo, en la planta industrial, o están mal ordenados. Eso puede suceder también en las oficinas o en los departamentos. ¿Ya?
Falta de respaldo a la política administrativa y a los reglamentos. Hemos hablado ya de eso también, que decimos, una empresa tiene que organizarse y sus mejores normativas son las normas internas que desarrolla la misma empresa, como los manuales, los reglamentos, ¿no es cierto? Porque es mejor dar instrucciones, hacer conocer cuáles son sus funciones, sus labores que debes desarrollar, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer, se lo implementa en un manual o en un reglamento de la empresa. Se pueden dar, ¿no?, verbalmente algunas instrucciones, pero no es lo mismo que uno escrito, ¿no? Entonces, eso también, vamos a tener un tema, ya les he dicho, acerca de los manuales y los reglamentos. Mala planeación de la producción. O sea, si hay una falta de estructura organizacional, cuando no se ha organizado bien la empresa o no tiene un buen plan de trabajo, entonces puede haber una mala planeación también en la producción que puede llevar a problemas, ¿no es cierto? Eso también hemos dicho y todavía vamos a ir ampliando esto. ¿Por qué? Falta de cumplimiento a las entidades fiscales, tributarios o sociales, aportes a AFP. Ahora ya no son AFP, sabemos que son los aportes a la gestora pública, ¿no es cierto? Eso es importante. Le vamos a cambiar esto. Gestora pública, ¿no es cierto? Es a largo plazo. Por ahí también hay otras instituciones que a veces se crean, ¿no es cierto? Métodos y sistemas y procedimientos deficientes. De eso también vamos a hablar en el próximo capítulo, ¿ya? De los métodos y los sistemas de procedimientos deficientes. Falta de normas de operaciones adecuadas a la empresa, ¿ya? O sea, cuando estamos hablando de normas de operaciones, también estamos hablando de un reglamento de producción, por ejemplo, ¿ya? O un manual de producción también. Supervisión inadecuada e incompetente, ¿no? Que no hay una muy buena supervisión. ¿Cómo controlamos? E incompetente. Y seguramente ustedes han advertido, ayer y antes de ayer, se está hablando de que las empresas del Estado, algunas de ellas están deficitarias, justamente porque no hay una supervisión adecuada y competente. Los que están administrando son malos, pésimos. Yo les digo personalmente, el que está manejando esto, bueno, que no duela, porque a veces decir la verdad es un poco... siempre quiero mostrar todo eso, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan conocimiento, porque yo tengo relaciones, me informan inclusive, ¿no? Está como gerente, por ejemplo, de esta que vende alimentos, ¿no es cierto? Estamos hablando de EMAPA, ¿es así? La que venden ahí en la Mariscal Santa Cruz, donde era el ex correo, ¿qué se llama? ¿Alguno de ustedes conoce? Sí, ese mapa, licenciado. EMAPA es, ¿no? El gerente general de esa institución es un muchacho, bueno, nadie está, ¿no?, de eso, que era porterito del ISECA, del Instituto Superior de Educación, del Instituto de Educación Superior en la Landaeta del Instituto Americano. Yo dicté algunos años ahí
contabilidad minera y dicté también otra asignatura que era gabinete contable. ¿Ya? Entonces, él era porterito y de la noche a la mañana me veo sorprendido que primero ha sido diputado y ahora es gerente. Ese no tiene competencia, no tiene preparación adecuada. No sé si habrá estudiado por lo menos algo de contabilidad, no estoy seguro. Lo veo a ese señor Franklin Flores y realmente a mí me sorprende, pero la supervisión, es por eso que nuestras empresas estatales muchas veces fallan, por una mala supervisión, una mala administración, una inadecuada administración, o sea, con personal incompetente, lleva a esto. Personal supernumerario o falta de personal capacitado o competente. Ahora, en este caso, por ejemplo, hay que poner de ejemplo a la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un personal supernumerario. Es decir, que cada año que pasa, o digo, cada cierto tiempo que pasa, entra un nuevo rector, una nueva rectora y aumenta el número de supernumerarios personal. En la secretaría, yo sigo también, si ustedes no, vicedecano. En esa oficina habían 13 secretarias, imagínense. O hay, si ustedes van ahí se están dando cabeza con cabeza, están trabajando apechugados. ¿Ya? En la dirección que tenemos de nuestra carrera, lo mismo sucede ahora. Creo que hay 5 o 6 secretarias. Cuando yo era director tenía una sola secretaria, una auxiliar y un mensajero. Yo hacía mis propios, ¿cómo se llama? Les he dicho, no sé si les he reiterado, yo hacía mis propias resoluciones, redactaba mis propias resoluciones. Yo trabajaba todo el día, pero ahora hay directores que van horitas, o decanos o vicedecanos, o autoridades que están solamente horitas. Y eso es malo. En las entidades públicas realmente es malísimo. Pero nosotros estamos trabajando para las empresas privadas. Y gracias a las empresas privadas yo he aprendido mucho. No se olviden que yo he sido el contador general de Gonzalo Sánchez de Lozada en Consul. ¿Ya? Entonces, eso te enseña a trabajar. He trabajado en puras empresas privadas, donde el jefe es jefe. ¿Ya? El que trabaja es el que trabaja. Hasta las secretarias. Pero ahora en la universidad, una secretaria es secretaria de la otra secretaria es secretaria de la otra, y no sé cómo trabajan realmente mal. Entonces, y hay otros elementos que perjudican a la empresa. Lo que les decía, hablamos de empresas deficitarias en el Estado, sí, hay. Lo mismo sucedió con la Corporación Minera de Bolivia. Ya el año 1985 se dictó el decreto 21060. Fueron 35.000 trabajadores, 30.000 a 35.000 trabajadores a la calle. Ya, por la mala administración de Comibol. Entonces, lo que está sucediendo con yacimientos no es una casualidad también. Y mucha corrupción. ¿Ya? Entonces, todos estos aspectos vamos a irlos considerando, ¿no es cierto?, en los próximos temas. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a pasar al tema número 5. ¿No hay preguntas? Todo claro, licenciado.
Muy bien. Si tienen preguntas, ¿cómo andamos con los trabajos que estamos realizando? Bien, Listen, con la explicación de que nos dio el martes, tenemos una Sí, mejor idea de qué hay que hacer. Más bien estamos buscando los documentos. Eso sí es un poco moroso. es un poco difícil, ¿no? Sí, Lice. Ya. Hemos cambiado al tema número 5. ¿Están compartiendo pantalla? No, le siguen el tema 4. Y ya vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir. Ahora sí. ¿Está bien? Ahora sí, Lice, sí se ve. Estructura orgánica de las empresas. Ahora vamos a hablar justamente de esa estructura orgánica, ¿no es cierto? Esa estructura orgánica se basa fundamentalmente en lo que son los organigramas, pero hay que entenderlo bien esto. Los sistemas de las empresas, o sea, dentro de las empresas, son muy importantes. Ustedes saben, por todo lado, ¿no? Es un sistema, ¿no es cierto? Sistema por aquí, sistema por allí, por todo lado. Funcionan en los bancos los sistemas. No les digo, he ido aquí a esa posta sanitaria no sé cómo le llaman, al lado del mercado de la 16 acá en Obrajes. Me demoraron bastante. Es el sistema, nosotros tenemos que respetar todo eso, me dicen. Siempre están hablando del sistema, ¿no es cierto? Un sistema mal organizado para colocar una inyección. Primero te mandan a comprarte una jeringa de 10 centímetros, luego te mandan a comprar o sea, una agua destilada de 5 ml, no sé cómo, y te dicen que tienes que esperar. Realmente es el sistema, ¿no es cierto? Entonces, los sistemas en las empresas son muy importantes, porque de ellos depende la calidad, también yo diría el éxito de su implementación de una buena organización. Y de ello va a depender también el éxito, ¿no? De una empresa. Y una empresa que carece de sistemas difícilmente podrá contar con una información fiable de la que decíamos anteriormente e integral para la toma de decisiones. Por ello, la importancia de una buena organización de las empresas. Y para tener un adecuado control de sus operaciones, la importancia de la dirección o la gerencia, ¿es cierto? Por ello, partimos de una buena organización en base a los organigramas, ¿no es cierto? Que pueden describirse como un instrumento utilizado por las ciencias administrativas. ¿Para qué? Para el análisis teórico y la acción práctica. Análisis teórico y acción práctica. ¿Ya? No sé si ustedes me decían, creo que nos queda la próxima semana nomás ya para entrega de la revisión de nuestros trabajos. Probablemente lo posterguemos hasta el día 22 de abril, ¿no es cierto? ¿Eso dijimos? No, ¿Qué dicen Lice, ustedes? ¿Ah? quedamos en el 25 de abril. Oh, bueno, entonces van a tener un poco más de tiempo. Ya. Entonces, decimos que los organigramas, porque me tienen que presentar hasta el organigrama, ¿no es cierto? ¿O no todavía? Porque les he anotado algunos puntos en pizarra lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Hemos anotado eso. Por eso quiero que me vayan a consultar. Sí le Eh, existe el organigrama. ah, Sí pidió el organigrama. ¿No es cierto? Sí. Los organigramas constituyen la expresión bajo la forma de un documento de la estructura de una empresa
organización o institución, ¿no es cierto? No solamente las organizaciones, hay todo tipo de organizaciones que tienen también sus pequeños organigramas, o instituciones estatales, o ministerios, etcétera, como la misma universidad, tienen sus organigramas. Ellos nos van mostrando los componentes, resaltando a la organización, porque determina la jerarquía del trabajo, la división del trabajo, las relaciones funcionales, y coordina los diferentes departamentos, secciones, divisiones, sectores o unidades de la empresa. ¿No es cierto? Perdón. Entonces, los organigramas, ¿no es cierto?, son en realidad, o es la representación simplificada de la estructura formal. ¿Ya? Ustedes ya han llevado probablemente en administración, por lo menos han hecho una introducción, que se presenta justamente a la organización, en este caso a la empresa. Es una muestra gráfica de una determinada composición orgánica y estructural, de un sistema que nos muestra las características propias de la empresa u organizaciones. Esta puede ser expresada en forma muy general, puede ser en forma muy general, o también en forma muy descriptiva de cada uno de los componentes, dependiendo de cómo queremos mostrar nuestro organigrama. ¿Ya? Entonces, ya estamos hablando de los organigramas. También podemos señalar que el organigrama, siendo la muestra gráfica de una composición orgánica y estructural, que puede ser expresada en términos generales a fin de indicar en forma gráfica también las relaciones funcionales jerárquicas que existen entre los diferentes sectores de una organización o empresa. De ahí que expresan una relación ejecutiva contable, ventas, compras de producción, operativas, auditoría interna, legal y otras divisiones, y legal, mantienen una relación directa e indirecta. O sea, estamos hablando de toda la estructura de la empresa. Por eso, cuando decimos que es un sistema, ¿no es cierto?, hablamos de los elementos, en este caso de los departamentos, interrelacionados e interdependientes, que se relacionan y también son interdependientes, ¿no es cierto? Así llamamos, porque decíamos, ¿no es cierto?, ¿qué es un sistema? Cuando hablamos de eso, si se acuerdan, es la interrelación de elementos, ¿no es cierto?, que tienen un propósito, ¿no? Y las empresas tienen un propósito, tienen un objetivo. ¿Ya? ¿Cuál sería el concepto? En realidad, los organigramas son la representación gráfica, ese es el concepto que le estoy dando o que le estamos dando, que muestra la estructura de una empresa u organización, en el que se muestran los departamentos que integran la empresa, poniendo de manifiesto la importancia relativa de cada unidad, sección, división o departamento en el contexto general. ¿No es cierto? Porque cuando vemos un organigrama, porque es una representación gráfica de la empresa, vemos eso. ¿No es cierto? Porque es un diagrama de organización de la empresa. Y de acuerdo a una organización, por ejemplo, vemos las jerarquías, la división del trabajo, las relaciones funcionales, las relaciones físicas de los sectores de la empresa. Establece las grandes áreas y sus funciones. Establece jerarquías y las divisiones del trabajo. ¿No es cierto? Entonces,
Este es el concepto que le estamos poniendo a lo que es un organigrama, ¿no? No es cuestión de decir simplemente el organigrama, es una representación gráfica que muestra la estructura de la empresa o organización. No, tenemos que decir qué es lo que muestra este organigrama. ¿No es cierto? ¿De qué está compuesto? O sea, cada división o cada departamento. Ya puede ser en forma general o en forma descriptiva. Y nos muestra las jerarquías, las relaciones funcionales, la división del trabajo, etc. Eso nos muestra. ¿Cuáles serán las finalidades de los organigramas? Porque tienen una finalidad. Es mostrar la estructura de la empresa, en primer lugar. Nos está mostrando, ¿no? Cómo está compuesta la empresa. Los aspectos más importantes de los componentes de la empresa. ¿Ya? Las funciones y tareas y labores que deben desarrollar los departamentos. Las relaciones entre los departamentos o unidades estructurales. Las jerarquías entre los departamentos. Las vías de comunicación como las vías de supervisión. Los niveles o los estratos. Los niveles de autoridad. Las unidades de categorías especiales. Todo eso nos muestra justamente los organigramas. Si tienen alguna pregunta, me dicen más. Estamos hablando de la finalidad de los organigramas. ¿No es cierto? Que en un organigrama estamos viendo, esta es la forma de mostrar la estructura de la empresa y los aspectos más importantes de los componentes de la empresa, ¿no? O sea, todas esas funciones, esas relaciones, esas jerarquías, las vías de comunicación, los niveles, los estratos, los niveles de autoridad, de categorías especiales, etc. Ahora, lastimosamente también, ¿no es cierto?, tiene sus ventajas. Dentro de 10 minutos o 9 minutos van a volver a ingresar con el mismo link por si acaso. ¿Ya? ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas? Bueno, primeramente vamos a ver las ventajas. Las ventajas que tenemos dentro de los organigramas son que nos muestran la división de las funciones. Nos muestra la jerarquía de dependencia. Nos muestra las peculiaridades más importantes de la estructura de la empresa, sus puntos fuertes y débiles. ¿No es cierto? Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y los canales de comunicación. Nos muestran los principios de la organización. Nos muestra a los principales administradores. O sea, nos muestra la organización en forma general e integral también. ¿Ya? Esas son las ventajas. Pero se tienen también algunas desventajas. Por ejemplo, a veces muestran solamente las relaciones formales de autoridad, dejando por fuera muchas relaciones informales, que pueden ser significativas en las relaciones de información. ¿Qué decimos cuando hay una relación informales? ¿No es cierto? Probablemente tengamos algún personal auxiliar que no se lo considera.
¿no es cierto? Por ejemplo, hay seguridad en las empresas, ¿no es cierto? Guardias, serenos, llámese, que no tomamos en cuenta dentro, dentro de esa organización, ¿no? Pero que tiene una relación con la empresa, ¿no? La de resguardar justamente no solamente la empresa en la parte física, sino también en todo lo que acontece ahí. El otro aspecto dice, nos señalan el grado de autoridad disponible a los distintos niveles. Es decir, este es superior a nosotros, evidentemente. ¿Qué tipo de líneas tendría, no es cierto? Vamos a ver, es decir, nos señala el grado de autoridad disponible a distintos niveles. Aunque sería posible construirlo con líneas de diferentes intensidades para diferenciar los grados de autoridad. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, cuando se diseña un organigrama, se trazan líneas delgadas, líneas más gruesas, muchísimo más gruesas, pero tiene su significado esas líneas. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, saber qué tipo de relación hay? Una relación profunda, por ejemplo, si yo marco con una línea gruesa o con una línea mediana, una línea de dependencia mediana, o si marco con una línea delgada, estoy indicando, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Que la relación es más o menos. Pero entonces, hasta esos aspectos hay que considerar en un organigrama, ¿ya? Para ver la intensidad de los grados de autoridad. Es decir, esta realidad no se puede someter a esta forma de medición, dice. Además, se desdibujarán las distintas líneas indicativas. Claro, aquí no tenemos mucha relación, aquí sí tenemos una mediana relación. Aquí no está bien porque hay algunos que hacen que esas líneas lo vuelven más gruesas, medianamente y delgadas, porque tienen un cierto significado. Debería utilizarse solamente una sola línea para todos los grados, porque ya se sabe que hay una dependencia, ya se sabe que hay una jerarquía. ¿Ya? Pero en algunos casos sucede eso. ¿Ya? Es decir, esta realidad no se puede someter a esta forma de medición. Además, se desdibujarán las distintas líneas indicativas de relaciones informales y canales de información, por lo cual el organigrama sería tan complejo que perdería su utilidad evidente. Nuestra dependencia es una línea delgada. O sea, no estamos, podemos o no podemos entregarse la información. No, se tiene que hacer sí o sí. Nosotros tenemos una línea gruesa porque somos el departamento de contabilidad, porque sí o sí tenemos que tener una información e entregar, ¿no es cierto? Y tiene señalados ciertos días, ¿no es cierto? En algunas empresas muy bien organizadas. De acuerdo a un cronograma, por ejemplo, en contabilidad, tú tienes que cesar un 30, 31. Y a los 2, 3 días ya tienes que tener los estados financieros. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, en las empresas privadas muy bien organizadas. El otro aspecto es con frecuencia indicada a la organización tal como debería ser o como era. Más bien, cómo es en realidad algunos administradores
descuidan actualizarse. Claro, muchas empresas siempre van en expansión, crecimiento. O sea, ese es el objetivo, ¿no? De que las empresas, cuanto más crecen, quiere decir que les está yendo muy bien, desde todo punto de vista. Entonces, esos organigramas tienen que actualizarse. A veces no nos muestran eso. Simplemente estamos con un organigrama en el momento en que nosotros nos hemos organizado como empresa. No lo actualizamos, descuidamos actualizar o nos olvidamos. Y ahí queda, ¿no? Como un papelito. Ustedes han visto, por ejemplo, en nuestros pabellones dice cuál es la misión y la visión de la carrera. Eso se ha quedado desde hace años. Ya muchas cosas han cambiado. Esa misión y esa visión, pues ya no concuerda con lo que estamos haciendo, inclusive hoy en día. Lo mismo de la universidad o de una institución. Si ustedes van a una institución de salud, dicen hay misión y visión, pero ya no cumplen. Se habrá quedado muy obsoleto, olvidado, ¿no es cierto? Tiene que ser dinámico a medida que va creciendo, a medida que va mejorando su capacidad de servicio, a medida que va mejorando la producción, etcétera, se va actualizando, porque siempre ha de haber una expansión, ¿no? Y por eso en algunos casos se vuelven obsoletos. Y por último, puede ocasionar que el personal pueda confundir las relaciones de autoridad con el estatus. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el estatus. Es decir, ¿a dónde perteneces vos? No tienes por qué opinar. Eso también es malo, ¿no es cierto? Eso es malo. Entonces, como ven, eso también es parte importante de lo que van a hacer ustedes con las desventajas que tiene un organigrama, ¿no? Ver esto. Análisis y diseño de organigramas. Nos queda menos de un minuto. Si se termina, van a volver a ingresar con el mismo. Muy bien, están volviendo a ingresar. Voy a
Muy bien, ya estamos compartiendo pantalla. ¿Qué dice Marco? Sí, Lice, se ve. Análisis y diseño de los organigramas, ¿no es cierto? La dirección tiene que imaginar la empresa como un sistema integrado y asume un estilo de dirección participativa y por objetivos. ¿Ya? Estructurar el organigrama de la empresa implica la creación de los departamentos, puesto que a medida que crece, se expande, la organización se vuelve más compleja. Lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Las desventajas. Y que los distintos procesos sean de responsabilidad del principal ejecutivo. A veces es frecuente que pequeñas estructuras y gran número de funciones coincidan en la misma persona. Así, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el jefe de contabilidad puede abarcar la gestión de compras y también las ventas, la responsabilidad de las existencias y a su vez el cargo de contador y tesorero. Por lo tanto, ninguna organización, ni siquiera una mediana, puede funcionar en esas condiciones. ¿Ya? Por lo tanto, surge de forma inevitable la necesidad de fraccionar atribuciones, funciones y responsabilidades. ¿Ya? No puede ser juez y parte y, bueno, tener uno o dos o tres cargos porque eso te llevaría también a cierto mal manejo, por ejemplo, de los recursos financieros dentro de la empresa. Aunque alguna vez hemos comentado, hemos dicho que antes, por ejemplo, el periódico La Razón, el diario que todavía existe, cuando publican, ¿no? Dice, se requiere un contador que maneje, o sea, haga contabilidad, sea encargado de compras, sea encargado de ventas, sea encargado de facturación, etcétera, ¿no? Le están dando muchas atribuciones, muchas funciones y responsabilidades. Y eso puede conllevar a un mal manejo. Sí o sí se tiene que fraccionar las atribuciones. Decirle, tú haces esto y esto, nada más. Hasta ahí es tu responsabilidad, porque si le vas a dar otras cosas más, probablemente él puede hacer, no hay ningún problema, pero puede también hacer malos manejos, ¿ya? Eso hay que evitar. Y así podemos ir analizando por departamentalización. O sea, la división de funciones, las responsabilidades, por lo que no debemos confundir departamentalización con una simple distribución de personas y labores y tareas de acuerdo a sus conocimientos y aptitudes, nada más. ¿No es cierto? No es eso, porque a veces confundimos, ¿no? Una cosa son las funciones y las responsabilidades que deben cumplir cada uno de los empleados, ¿no es cierto? No por simple departamentalización, ustedes saben. Departamento de contabilidad, ya sabemos. En esa área trabajan los que están entendidos en el área contable financiero. El departamento de producción, gente preparada en la parte productiva, ¿no es cierto? O en la parte de ventas, etcétera. ¿Ya? Porque algunos tienen ciertas aptitudes y ciertos conocimientos. Tampoco debemos entender la departamentalización como una simple distribución asignando labores diferenciadas. Por eso, por los departamentos que deben formar unidades integradas y de gestión, de dirección que asuman funciones, coordinación y planificación y control.
¿no? En un departamento, por ejemplo, no se puede hacer distintas labores. Por algo es departamento. Se está dividiendo, ¿no es cierto?, por departamentos. Porque, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Tienen que ser unidades integrales, ¿no? Cuando decimos asignación de labores diferenciadas, ¿no es cierto? Ahora, en el departamento de contabilidad se realiza simplemente contabilidad. En el departamento de producción solamente se realiza la producción, ¿no es cierto? Y en cada departamento. No puedes tener en un departamento de contabilidad la parte, por decir, de control de ventas. No. O no puedes tener en contabilidad un departamento o una unidad de auditoría interna. No, tienes que diferenciar. Ahora, el otro aspecto siempre ocurre, bueno, esto es en las instituciones públicas, ¿no es cierto? Se debe evitar las luchas de poder entre los distintos departamentos, motivadas por falta de una definición de objetivos por parte de la dirección general. Por ello, se debe determinar líneas claras de autoridad desde la gerencia, ¿no es cierto?, siguiendo por los mandos superiores, medios y las bases, o sea, dependiendo, ¿no es cierto?, cómo estamos jerarquizando. Nadie en la organización debe presentar informes a más de un supervisor de línea o departamento o división, ¿no es cierto? Por eso, al estar realizando, ¿no es cierto?, un organigrama, la dependencia, ¿no es cierto?, hacemos el rectángulo, ¿no?, y le ponemos el cargo, por decir el departamento, y trazamos una línea. ¿De quién depende? No puede depender de dos. Excepcionalmente se puede hacer eso, dependiendo, por eso, como les digo, si la empresa es grande, es mediana o una pequeña empresa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, nadie en la organización, por eso dice, debe presentar informes a más de a un supervisor de la línea del departamento o división. Cada quien depende de otro departamento, ¿no es cierto? Cada supervisor o jefatura debe tener claramente asignada su responsabilidad y autoridad. Por lo que no debe haber responsabilidad sin autoridad. Por lo que la responsabilidad de un jefe o supervisor por sus actos de sus subordinados es absoluta. Eso ocurre, ¿no es cierto?, en las instituciones públicas. ¿Quién es el responsable? Por ejemplo, hablamos de la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Que puede ser el ministro, que puede ser el director general, no sé, dependiendo de la institución pública. Por eso, cuando hay responsabilidades, quien tiene que pagar los platos rotos es el de arriba. ¿Ya? Y en el caso de las empresas privadas, por eso hay determinados mandos y cierta división del trabajo y saben a quién responder. ¿Ya? Pero en las empresas públicas se crea esa lucha de poder. Eso se ve, por ejemplo, yo les cuento o veo yo en la universidad, porque he sido autoridad también. Una secretaria le está serruchando el piso a la otra secretaria. Una especie de lucha de poder. ¿No es cierto? A esta le voy a hacer esta maldad. Tenía que mandar esta carta, no lo voy a mandar. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Eso solamente sucede
en las instituciones públicas, pero en las privadas no, no sucede eso. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque no se olviden que cada 5 años hay cambio de gobierno. Cada vez que renuncia un ministro, qué sé yo, va con su propia gente. Es como cuando en la universidad se cambia una rectora o un rector, pues va con su gente. Por eso es. Por eso sucede esas luchas de poder. Ya. Ahora mismo en nuestra carrera se está dando ese tipo de cosas, aunque ustedes no crean. Nos van a imponer un centro de estudiantes, los de administración. ¿Qué les parece eso? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. Entre los docentes va a haber elección para director. Ya se están dando la, como se dice, la champaguesa. Los clanes Mendozas ya están aflorando nuevamente. Y esos son por intereses económicos, por intereses personales. Aquí ya no cuenta lo que es, por ejemplo, la parte académica, porque a eso se deben las universidades. Eso parte desde arriba, desde desde el rectorado. Eso ocurre. Eso de que digan que una jerarquía académica, mentira, o de la acreditación académica. ¿Qué acreditación académica? ¿Con qué tipo de docentes nos acreditamos? ¿Con qué tipo de infraestructura nos acreditamos? ¿De qué mejoramiento académico, científico, investigativo hablamos si no se hace nada? ¿Ya? Entonces, simplemente es un engaño. Entonces, esas luchas de poder y esas champaguesas, como yo digo, no sé si ustedes me entienden, de tirarse barros, de tirarse estiércol, perdón la palabra, entre ellos, es una barbaridad. Es una barbaridad. Si fueran, si ustedes vieran hay ¿cómo se llama? Grupos de WhatsApp dentro los, ¿cómo se llama? Los docentes, las facultades, las asociaciones, etcétera. Es una vergüenza. Yo he viajado por el exterior, he visitado muchas universidades. Eso es para respetar, ¿ya? Pero acá no. Bueno, la autoridad debe delegarse por debajo del nivel de jerarquía como sea posible, siendo que los niveles de autoridad deben mantenerse dentro de los límites que no entorpezcan las acciones de los mandos superiores. El número de puestos bajos bajo la autoridad de una persona debe mantenerse dentro de ciertos límites. Tiene que haber esos límites. Por lo que la organización deberá ser flexible, con el fin de que puedan ajustarse a las circunstancias. ¿No es cierto? Entonces, siempre la autoridad tiene que delegarse por debajo de los niveles de jerarquía que corresponden. Al gerente, ¿quiénes le siguen? Los subgerentes. A los subgerentes, ¿quiénes les digo? Los directores de departamentos. Entonces, tiene que haber siempre esos límites, ¿no? ¿Pueden irse ajustando? Pueden irse ajustando. ¿Ya? La departamentalización debe ser un instrumento de dirección general que permita controlar cada una de las unidades de la estructura de la organización. ¿Ya? La organización debe ser clara y sencilla para una correcta interpretación. En ese aspecto tenemos que poner
bien clarito nuestro organigrama. Tiene que ser bien clarito y sencillo. ¿No es cierto? O sea, a que a simple vista ya podamos reconocer dónde corresponde, ¿no? Entonces, ustedes al hacer su organigrama tienen que considerar todos estos aspectos. Niveles y diseños de los organigramas. Aclarando los anteriores conceptos, ahora nos vamos a enfrentar a los criterios que nos permitirán efectuar la división en departamentos, secciones o niveles de la organización a la empresa. Se han realizado, ¿no?, numerosos ensayos de la departamentalización con muchos criterios. Puede haber criterios, hay que tener criterio por si acaso. El criterio es bueno cuando se conoce, cuando se ha visto, cuando se ha trabajado. Evidentemente, ¿no es cierto?, podemos hablar de esos criterios. Uno de esos criterios de la división por áreas geográficas. Se aplica en empresas cuyos centros se hallan geográficamente dispersos o cuando la incidencia geográfica tiene un carácter diferenciado en cuanto a la propia actividad de cada departamento, división o nivel. Por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a ir poniendo. ¿Cómo tendría que hacer un organigrama? Por ejemplo, de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Tengo que tener un criterio de división por áreas geográficas. Sabemos que Yacimientos es grande, es una corporación, ¿no es cierto? Las oficinas centrales están acá en la ciudad de La Paz, pero los centros productivos están en los campos y petroleros y en los campos de refinación, ¿ya? Y no solamente en La Paz, digo en Santa Cruz, sino también en Cochabamba, en Tarija y Chuquisaca, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser, pues, por áreas geográficas. Ahora, podemos hablar también, por ejemplo, en el caso de las entidades financieras, Banco Unión. Las oficinas centrales son acá, pero tiene también otras oficinas, por decir, otros centros geográficamente en los 9 departamentos, por decir. Y no solamente en los 9 departamentos, también en algunas provincias importantes, ¿no? Te va a encontrar algunos, hay bancos, por ejemplo, en mi querida Yacta, yo digo mi querida Yacta, Yayagua, tenemos el Banco Unión, ¿no? En Coroico yo he visto también el Banco Unión, entonces usted va a ciertas provincias donde existen, ¿no? Entonces estoy trazando un organigrama con criterios de división, ¿no es cierto? Ahora, puede haber empresas, ¿no es cierto?, fábricas o industrias que tienen también, ¿no es cierto?, áreas geográficas para la distribución de sus productos, por ejemplo, con sucursales o agencias, etcétera, ¿no? En el caso de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben eso. Entonces, esos son criterios de división por áreas. Ahora, hay otro criterio, ¿no es cierto? Criterio de división de funciones. Atendiendo al tipo de funciones que desempeñan por cada departamento, este criterio fue muy bien estudiado por los autores clásicos, en especial por el ingeniero americano Frederick Wilson Taylor, quien realizó sus mejoras de métodos productivos bajo la división funcional del trabajo. Es decir, este es el autor, o son los autores, lo que copiamos. En cada área o departamento tiene que haber, ¿no es cierto?, un especialista que atienda sus funciones. No mezclar, ¿no es cierto? A eso se refiere. Y lo han hecho muy bien, ¿no es cierto? Ahora ya manejamos esos criterios. Departamento de contabilidad, los que están en el área de contabilidad.
departamento de producción o que están en el área de producción, etcétera, ¿no? Ese criterio también es importante. Podemos manejar, y eso es lo que se maneja mejor, con mejor criterio. El criterio de división según el tipo de proceso productivo. Ahora esto es en la parte de producción también. Hay que aplicar también, ¿no? A veces las empresas industriales tienen que manejar esto, ¿no? En ciertas empresas. Este criterio se aplica normalmente en empresas de tipo industrial, en la que los productos pueden ser obtenidos en procesos diferentes y bien definidos dentro de una misma estructura y tienen por objeto identificar los distintos procesos que llevan a cabo la empresa con independencia de los productos finales que se obtengan. Esto sí es importante, ¿saben por qué les digo? Porque de aquí nacen los costos. De aquí nacen los costos. ¿Ya? Ya les he dicho, quizás yo soy muy bocón, a veces hablo por demás, digo, no manejamos bien los costos. Ni siquiera los libros que nos hablan de contabilidad de costos, porque costo no es contabilidad. Los costos son parte de la contabilidad de la empresa. No puedes hacer tú una contabilidad de costos, nada más. Eso es difícil, no puedes hacer. Está ligado, entrelazado en la contabilidad general de la empresa. Tú no puedes hablar, por ejemplo, de una contabilidad, por decirte, ahora hablamos de contabilidad medioambiental. Mentira. Es parte del costo. Las previsiones que se deben tomar para la restauración medioambiental. O sea, hay gente que se equivoca. ¿Acaso nosotros presentamos a impuestos nacionales, estados financieros? Hay estados financieros de los costos, estados financieros de medioambientales. No, presentamos un solo estado financiero. ¿Se pueden dar cuenta hasta dónde se equivocan? Simples teorías. ¿Ya? Entonces, ese tipo de división según el tipo de proceso productivo nos lleva a implementar e identificar, ¿no es cierto?, esos procesos de la producción, y ahí nace justamente el control de los costos, de acuerdo a los procesos, de acuerdo a la tecnología y los procedimientos que utilizan para la fabricación de ciertos productos. Ahí nace justamente. Cuando hagamos un plan de cuentas, hay que tomar en cuenta esto. Ojo, primero, ¿qué hacemos? El plan de cuentas. Por eso ya voy adelantando. El activo, cuentas del activo, bien definidos. Cuentas del pasivo, bien definidos. Cuentas del patrimonio, bien definidos. Cuentas de resultados, bien definidos, de acuerdo a lo que nos dicen las normas. ¿No es cierto? Porque, ¿qué nos dice la ley 1606 y los decretos reglamentarios con la modificación de la ley 843? Por eso yo les hablo, para que ustedes vayan leyendo también esto y se preparen muy bien. ¿No es cierto? Ahí te está diciendo, ¿no es cierto?, de qué manera vas a aplicar, cómo aplicas los ingresos y cómo aplicas los egresos o gastos. ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Y eso te ayuda a hacer, por ejemplo, tu plan de cuentas bien establecido. No tienes que confundir gasto con costo. Siempre les voy a ir hablando de esto. ¿Ya? Entonces, si está bien ese plan de cuentas, tus estados de resultados van a ser óptimos, fehacientes, verdaderos. Esa información es valedera. ¿Ya? Pero si mezclas todo eso, no. ¿Ya? Entonces, esto es importante para estructurar las cuentas de costo. ¿Ya? Estructurar las cuentas de costos.
estructurar tu sistema de costos dentro de la contabilidad general. Estoy adelantando, estoy hablando, pero les voy a volver a recordar esto. Ahora puede haber criterio de división por productos, ¿por qué no? Se puede dar, por ejemplo, en una industria panificadora, ¿no? Que le dice al estilo francés o alguna otra, no sé que hay otra, San Graviel y antes, no solamente que hacen pan, ¿no? Fabrican galletas, fabrican esto, fabrican lo otro, ¿no? Entonces se puede tener un criterio por división de productos en la parte productiva, que es importante, ¿no? Entonces eso también tienen que tomar en cuenta. Y puede haber otros criterios de departamentalización, ¿no es cierto? Otras empresas cuya departamentalización está basada en criterios como localización geográfica de ventas, localización geográfica de proveedores, seguimiento de mercadeo al que se destina el producto, seguir los clientes potenciales, ¿cierto? Hay industrias que, por ejemplo, consideran una localización geográfica de ventas. Saben en dónde poner agencias o sucursales, ¿no? No es cuestión de crear nomás por crear sucursales de ventas, tienen que saber exactamente dónde poner. Ahora, la localización geográfica de sus proveedores, por ejemplo, para la adquisición de... Esto en las empresas de carácter comercial, ¿no? Que importan, por ejemplo, y que vendan, son simplemente intermediarios. No producen porque compran productos y venden los mismos productos, ¿no? Seguimiento del mercadeo, o sea, del mercado al que se destina el producto. ¿Dónde compran más este producto? ¿En la zona sur? ¿En la Buenos Aires? ¿En el Alto? ¿No es cierto? Y según también los clientes potenciales. Todo esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, creo que se han dormido, Todo claro, licenciado. porque por ahí están en una siestita. Pues, No, le estamos escuchando. ¿ah? Es la hora del Le estamos chayito, ¿no? escuchando. Bárbaro. Bueno, estito más y vamos a quedar en el otro puntito. Niveles y departamentalización. Deben aparecer todos los departamentos que integran la estructura de la organización de forma que podamos tener una visión completa. Es decir, hacer aparecer, pero los departamentos que integran, pero sí los departamentos que ustedes necesitan dentro de la estructura de la organización de su empresita que están haciendo ustedes. ¿Ya? No es por demás poner. Ya, bueno, vamos a terminar más adelante. Ya me está anunciando que nos quedan 9 minutos. Que exista la clasificación de orden de importancia, de modo que a simple vista, por ejemplo, o por la situación en el organigrama, seamos capaces de determinar a qué departamento se le atribuye mayor o igual o menor rango en la estructura. Eso también tienen que estudiarlo in situ ustedes. Es decir, ¿dónde pongo esto? Aquí sale, ¿no es cierto? ¿Cómo? Aquí está mejor, depende de esto o de este otro. O sea, hay que tener mucho cuidado también en eso. Debe consignarse todas las relaciones de dependencia entre departamentos, de forma que además de conocer su importancia relativa, sepamos la línea de jerarquía existente. Eso se hace con los trazos, con las líneas, ¿no? Que exista una visión clara, ¿ya? De criterio de departamentalización, aplicando, si como es habitual,
se optó por una división de funciones, deberá quedar reflejada en el organigrama la función que cumpla cada departamento. Yo no voy a crear un departamento por decir, a ver, se me ocurre decir, un departamento de seguridad, nada más. No, es dependencia, son los que están abajo, ¿no es cierto? Que es de resguardo y de seguridad, que tienen otro tipo de funciones. No puedo llevarlo a un rango superior. Simplemente, no, así. Entonces hay que ver ese criterio, esa visión para departamentalizar y que quede bien reflejada en el organigrama, de acuerdo a la función que están cumpliendo. ¿Ya? El organigrama debe ser un instrumento de gestión en manos del directorio o los principales ejecutivos, y no una simple fotografía de la estructura de la empresa. Por ello, su utilización debe ser fundamental, práctica, y se comprende la necesidad del que el organigrama se haya perfectamente actualizado. ¿No es cierto? Entonces, debe ser un instrumento de gestión que ayude justamente al directorio. Cuando hablamos de gestión, siempre vamos a hablar de un año. ¿Qué es lo que ha pasado en un año en una determinada empresa? Por eso es que realizamos estados financieros en gestión. Ahora, hacemos periódicamente, mensualmente. Eso sí, está bien. Pero impuestos nos dice que hay que presentar cada gestión, cada año. Y entonces el organigrama debe ayudar a esa gestión. Debe estar bien hecha, de tal manera que se cumplan con los objetivos, con los propósitos y con lo planificado de la empresa. ¿Está claro? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, vamos a quedar acá donde estoy remarcando, Departamento de Organización y Sistemas. De eso vamos a hablar la próxima clase. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, licenciado. Marquito, ¿qué te digo? ¿Estás haciendo la captura de la asistencia? Sí, mandé un formulario para que lo llenen y tengan registrada su Ya. asistencia. Otro favorcito que te voy a pedir ahorita que estamos es que este link me lo mandes a la señorita que mandaste la otra vez, a la señorita Jessica del Centro de Cómputo, ¿ya? Ya, Por lice, WhatsApp lo puedes mandar. No sé si te he mandado su sí, tengo su número. No se A preocupe. ver, Sí, Jessica. lice. Entonces, para que sepan que hemos pasado clases. ¿Sí? Entendido, lice. Muy bien. No tienen preguntas, ¿no? Esperemos yo esté mejor de salud. Yo creo que sí. Mañana me van a pinchar uno más. Estoy con pinchazos. Entonces, ya estoy mejorando. Ya estoy mejorando bastante bien. ¿Qué les digo? Ojalá se arregle esta situación. Está muy grave esto. Y podamos pasar, no sé si vamos a pasar la próxima semana de forma virtual o ya volveremos a clase. Vamos a estar atentos, ¿ya? Lo que me falta voy a ir mandando también entre hoy día y mañana los temas que no les he enviado. Me haces recuerdo, Marco, ¿ya? Ya, ¿Qué lice. temas podemos mandar? ¿Listo? Entendido, Lic. Ya, muy bien. Listo, quedamos. Que tengan muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Nos quedan menos de 4 minutos. Hasta luego, licenciado, se cuida. Hasta luego, señoritas. Hasta Hasta luego. luego, licenciado. Muy buenas tardes. Y un buen fin de semana, aunque no va a ser tan bueno con estos problemas.